Bueno chicos, lo primero que tienen que hacer es mentalizarse de que esto es un trabajo lento que va a llevar tiempo, y como ya están viendo allí, lo primero que estoy haciendo, como hago generalmente cuando dibujo un personaje, es la figura básica base. En este caso es un círculo. Vamos a hacer un círculo lo más perfecto que podamos, ubicándolo más o menos en todo el centro del papel. Fíjense que está un poquito más arriba porque abajo voy a colocar lo que va a ser el mentón de nuestra Elsa, nuestra reina de Disney. Y ahora estoy separando ese círculo con una línea vertical para saber dónde voy a ubicar allí los ojos, la nariz y varios elementos que coloque allí. Esa línea la estoy haciendo con la curvatura hacia el lado izquierdo, porque el rostro de ella está apuntando hacia el lado izquierdo. Si quiero que el rostro del personaje que yo esté haciendo apunte hacia el lado derecho, entonces esa línea la tengo que hacer hacia el lado derecho. Fíjense que ahí estoy haciendo una línea que me está delimitando lo que va a ser la parte donde voy a colocar los ojos. Esa línea horizontal también tiene como una especie de curvatura. No va a ser una línea completamente recta, es una línea curva que van a usar como referencia sobre ese círculo que crearon allí. Estoy haciendo ahora lo que es la mandíbula, y seguramente se vieron mi tutorial anterior, el de Anna, donde dibujó a Anna. ¿Recuerdan el comentario que les dije acerca de que Anna y Elsa tienen esa característica, que es que sus cachetes son gorditos? O sea, tienen que hacer los cachetes rellenos para que se parezca más al personaje. Ellas tienen esos cacheticos como cuadrados, como gorditos, no son muy delgadas de rostro, por así decirlo. Entonces eso lo tienen que tomar en cuenta. Fíjense que el punto en que chocan la línea horizontal que creé y el círculo es el punto en el que la oreja comienza a crearse allí. Fíjense que es como la partecita de abajo de la oreja. Y esa línea que hice vertical, que va de arriba hacia abajo en el círculo, me está sirviendo como guía para ubicar allí la nariz de nuestra querida Elsa. Así que eso también lo tienen que tomar en cuenta. La línea de abajo donde termina la parte del círculo también la uso como base para saber dónde ubicar la boca de nuestro personaje. Y la nariz también tiene que ser respingada hacia arriba, porque así son las características de Anna y Elsa. Por eso se parecen mucho estos tutoriales. Se parece bastante al anterior, pero en este caso estamos haciendo a Elsa. Una de sus características principales son sus ojos. Los ojos de Elsa son como más misteriosos, más como de un gatico. O sea, son como más rasgados, son como más así como asiáticos. O saben que ella viene de esa tribu, o sea, ellas dos vienen de esa tribu, pero los ojos de Elsa son como mucho más rasgados que los de Anna. Entonces eso tienen que tomarlo en cuenta. Fíjense que los estoy haciendo como mucho más puntiagudas las pestañas. La mirada, la parte de arriba, el párpado es como mucho más caído sobre el ojo. Todo eso lo tienen que tomar en consideración si están haciendo el dibujo junto a mí, para que les quede bastante similar al personaje. Fíjense que la nariz es respingadita, y le hago como una especie de línea allí para delimitar como el volumen, o que está respingada, por así decirlo. Si se están preguntando por qué estoy usando un lápiz rojo para hacer este dibujo, yo lo he explicado en anteriores videos, pero es porque lo uso como base. Si ustedes están haciendo su dibujo, también utilicen un lápiz HB, pero lo uso como base para hacer como los detalles así muy por encimita, y luego con uno negro voy a ir aplicando cada uno de esos detalles mucho más refinados, o mucho más renderizado el trabajo, como por así decirlo. Y si ustedes están haciéndolo, les recomiendo que utilicen un lápiz HB para que les quede como clarito, y luego utilicen un lápiz 3B. Eso que les estoy diciendo son niveles de oscuridad que tienen los lápices. El 3B es mucho más oscuro, el HB es como un intermedio, y los H son como más claritos. Les recomiendo que usen un HB para hacer el boceto. Fíjense que estoy haciendo lo que son las cejas de Elsa. Las cejas de Elsa son bastante como rectas, y ella también tiene esa expresión que Anna también hace, que es como
fruncir el ceño, creo que se llama eso, que es como que levantan las cejas y las unen en la parte del centro de los ojos. Es como característico de ellas dos, y eso como que expresa un poco de inseguridad, un poco de incertidumbre. Ya luego, cuando ellas son libres por completo, cuando Elsa canta Let It Go, cuando Elsa canta Show Yourself, cuando Elsa canta todas las canciones, mucho más allá, todas ya poco a poco esas expresiones se le van como suavizando, pero es parte de su personalidad y por eso siempre se dibuja o se retrata de esa forma. Fíjense que estoy usando como base la línea que creé allí en el medio para saber dónde ubicar la salida de su cabello, o sea, la pollina. Es un poquitico más arriba de sus cejas y queda justo en el centro de los ojos. Las pestañas de Elsa, yo les comenté que en el anterior video Anna tiene las pestañas como curvas y Elsa las tiene como un poquito más puntiagudas, o sea, son como, sus pestañas no son tan curvas hacia arriba, sino que son como más puntiagudas. Entonces eso también es otro detalle que tienen que tomar en cuenta para su dibujo de Elsa y para que les quede bastante similar. Una vez más les repito que su mandíbula tiene que ser como cuadrada, redondita, cachetona, porque ella es así. Sus ojos tienen que tener como una inclinación hacia el centro. Fíjense que ellos como que caen o apuntan hacia la nariz. Los ojos no son rectos, no son completamente rectos, sino que ellos tienen una inclinación que apunta hacia la nariz. Son líneas, bueno, líneas imaginarias, por así decirlo, que ustedes tienen que tomar en cuenta para saber hacia dónde apunta y para que el personaje les quede mucho más parecido al personaje que están creando. Ahora estamos haciendo lo que es su cabello. El cabello de Elsa es un poco un reto porque es bastante... le estoy haciendo la versión con clineja, no cuando se lo suelta, pero su cabello es un poco complejo porque es bastante libre, por así decirlo, los trazos. Entonces, para lograr eso tienen que dejar fluir ese lápiz y soltar allí para que les quede bastante bien eso. Una de las cosas que noto de Elsa es que sus líneas en comparación con Anna son como mucho más cuadradas. O sea, sus líneas son un poco más rectas. Entonces eso también lo tienen que tomar en cuenta. Las líneas de su mandíbula, las líneas de su cuello, las líneas de sus ojos tienen como un nivel no tan curvo como el de Anna. Entonces allí es donde hace como un poco la diferencia. El cabello, fíjense allí, tienen que dejarlo fluir. Let it go con el cabello, dejarlo ir. ¿Cómo es que se llama en español? Let it go, ¿cómo se llama? Bueno, coméntenme cómo es que se llama let it go en español. Sé que mucho más allá. ¿Cómo es que se llama? Lo tengo olvidado en este momento, sorry chicos. Ahora estoy haciendo lo que es la clineja. Como les expliqué en el tutorial de Anna, las clinejas tienen como una especie de forma de corazón, así que esa es la forma como ustedes van a ir creando esa clineja. Creen como una especie de corazoncito y en la mitad le hacen como una línea en el medio para separarlo. Fíjense allí, la pollina de Elsa va al principio una curva y apunta hacia arriba suave, una curva y apunta hacia arriba suave, una curva y apunta hacia arriba suave. ¿Se están dando cuenta? Y de esa forma le da esa libertad. Ahí está como retenido pero libre al final. Eso tienen que hacerlo de esa manera para que el cabello les quede lo más similar posible a Elsa. Te comento que si estás haciendo este dibujo junto a mí, sería increíble que me etiquetaras en Instagram, Juan_Dacorte, y allí voy a poder ver tu trabajo y ahí voy a poder compartirlo en mis historias. Ya vi que alguien hizo un dibujo de Anna del tutorial que hice el día de ayer. Y bueno, espero también les guste muchísimo este nuevo tutorial y también lo hagan, me etiqueten y así lo pueda compartir en mi Instagram para que ustedes se sientan felices también porque su trabajo está siendo expuesto a muchas personas a través de mi cuenta, y eso a mí me hace muy feliz porque me encanta ver también el trabajo de las demás personas, y si los puedo ayudar en algo, pues súper cool con eso. Este video está siendo, o sea, lo están viendo en tiempo real. Este video no lo aceleré, este video es tal cual como lo dibujé en tiempo real, así que si a ustedes les está costando un poquito, no importa, pónganle pausa al video, hagan ustedes su versión
corrijan allí sus detalles y luego continúen haciendo cada uno de los trazos, porque puede que al principio se les haga más complicado. Recuerden que yo tengo bastante ya tiempo dibujando y por eso las líneas las puedo ubicar un poco mejor en el espacio, pero si a ti se te está haciendo complicado, simplemente le pones pausa, haces las líneas, las mejoras un poco más allí viendo lo que estoy haciendo y luego de eso continúas. Sorry chicos, me sonó el celular, no se preocupen. Bueno, como ya les estaba diciendo, las clinejas se hacen en forma de corazón, eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Y pues también me encantaría muchísimo que me dijeras qué otro personaje te gustaría que te enseñara a dibujar así paso a paso, poco a poco, para que tú también lo hagas junto a mí. He leído que quieren que haga a Meliodas y también he leído que quieren que haga a 5 de la Academia Umbrella, así que voy a estar pendiente allí de sus comentarios y el que más se repita, el personaje que más se repita, pues va a ser el que vaya a hacer para el próximo video. Pueden observar, los hombros son bastante caídos, no son rectos. Disney tiene esa peculiaridad de trazos bastante orgánicos. En realidad los seres humanos no tenemos los hombros, o sea, no nacen completamente rectos hacia los lados, sino que ellos caen hacia abajo. Y pues en esta oportunidad el personaje de Elsa es así, ellas son muy petit, muy chiquiticas, muy tiny, así todas pequeñas, y pues esa cualidad hace que se vea aún más delgadita, más pequeña, más flaquita, y eso es algo que también tienes que tomar en cuenta al momento de estar haciendo al personaje de Elsa. Ahí terminé lo que es la clineja, o no sé cómo lo llaman en su país, cola, crineja, he leído que se dice también en otro país. ¿Cómo se dice clineja en tu país? Aquí en Venezuela he escuchado que le dicen crineja y le dicen clineja también. Estoy haciendo allí los detalles como de una especie de capa en el cuerpo de Elsa, del vestido. No estoy haciendo tanto, tanto afincándome en los detalles del vestido, porque en esta oportunidad lo que estamos haciendo es tratando de hacer que el rostro sea bastante similar, que es lo más importante, que es la característica o el rasgo más importante del personaje. Ahora, como bien estamos aplicando allí lo que es el color negro, esto es simplemente un lápiz de color negro, en este caso es de la marca Faber-Castell. También uso a veces de la marca Prismacolor, pero si no tienen, como ya les dije, pueden utilizar un lápiz 3B, o si no el mismo lápiz. Si no tienen varios lápices y tienen simplemente un lápiz Mongol o un lápiz número 2 sencillo, común y corriente, pues simplemente lo afincan un poco más cuando ya sientan que ese trazo es el que es. O sea, cuando ustedes digan dentro de su mente, sí, este trazo es perfecto, ese trazo está en el lugar perfecto, entonces allí lo afincan un poco más y de esa manera se va a ver más oscuro. Lo más recomendable es que lo hagan con un lápiz más oscuro, como un 3B, como les estoy diciendo, porque así no lastiman tanto el papel. Y si sienten que se equivocaron, luego van a poder borrarlo y no se va a sentir tan dañado la superficie del papel. Todo eso se tiene que tomar en cuenta al momento de ustedes estar dibujando, porque hace que su trabajo se vea mucho mejor. Si lo hicieron, por ejemplo, con un lápiz HB y quieren aplicar ese color negro con un estilógrafo o con un Rapidograph, pues también sería muy cool que lo hicieran así, porque los estilógrafos, bueno, todo va a depender de cómo ustedes lo estén haciendo, pero si lo hacen con un estilógrafo van a poder pintarlo con marcadores y se va a ver bastante vívido y bastante con los colores muy cool cuando pinten con marcadores. Recuerden que en mis videos anteriores yo he pintado con marcadores. He utilizado los marcadores de Winsor & Newton, he utilizado los marcadores Copic, he utilizado los Prismacolor y ¿cuáles más? Bueno, los de Faber-Castell también. He utilizado diferentes tipos de marcadores, pero los que más he utilizado son los Copic. Y si ustedes están usando los Copic o algo similar, recuerden que tienen que tomar en cuenta que el estilógrafo que estén usando sea a prueba de agua, porque los marcadores tienden a correr el color o a manchar el dibujo que estén haciendo. Entonces tienen que tienen que visualizar eso. Yo de estilógrafo uso unos de a prueba de agua de la marca Copic y también uso de la marca Micron de Sakura. O sea, esos son nombres de esos marcados, de esos estilógrafos o Rapidograph. Y ellos son a prueba de agua. Tiene que decir waterproof, waterproof.
a prueba de agua para que no les pase eso si ustedes están haciendo su trabajo o si lo quieren hacer con marcadores. Si no, simplemente hagan su boceto allí con su lápiz común y corriente, aplicando un poco más de presión para que se vea más oscuro. Pero la recomendación es que lo hagan, como ya les dije, con un lápiz 3B. He estado viendo varios comentarios donde me piden que haga el reto de dibujar con un solo color. Así que voy a ver si me animo. Dime qué color te gustaría que comenzara, con el cual comenzara a hacer este reto. Mi color favorito podría decir que es el azul. Pero no sé, dime qué color te gustaría que con el cual comenzara a hacer este reto allí. También dime qué otra cosa te gustaría aprender a dibujar, porque he visto que hay personas que no solamente quieren aprender a dibujar un personaje, sino que también les gustaría aprender a dibujar que sí, un ojo, una nariz, una boca. Yo tengo varios tutoriales ya en mi canal. Fíjense, váyanse allí a la pestaña de videos y de playlists, y ahí hay una playlist donde pueden ver todos mis tutoriales de dibujo. Hay cómo dibujar personas realistas, cómo dibujar chicas de perfil, cómo dibujar chicas pequeñas, o sea, niñas, cómo dibujar chicos de frente. Están allí en mi canal y pues también eso les puede ayudar muchísimo a mejorar en cuestión de dibujar al estilo Disney, porque sé que a muchos de ustedes les gustan estos tutoriales para aprender a dibujar al estilo Disney. Ahí estoy afinando los detalles de nuestra Elsa. Les recuerdo una vez más, como les recuerdo siempre, que para que los detalles se vean bastante detallados, como por así decirlo, bastante finos, tienen que usar la punta sacar la punta constantemente a su lápiz para que se vea bastante bien los detalles y se vean bastante como accurate. No sé cómo encontrar esa palabra, como bastante detallados, por así decirlo. Entonces tienen que hacerlo de esa manera, sacándole punta constantemente a su lápiz para que sea súper bien el trabajo que estén haciendo. Yo a este lápiz, sobre todo al lápiz de color negro, le saqué varias veces para que se viera muy bien el trabajo y el detalle de cada uno de los trazos se viera muy bonito. Entonces tengan eso en consideración también. Luego de terminar todos estos videos y estos tutoriales de Frozen, de Elsa y de Anna, me voy a poner a ver la película número 2. De verdad me gustó muchísimo. Díganme ustedes qué les pareció esa película, esa Frozen 2. Me gustó muchísimo. De verdad que cuando Elsa canta Into the Unknown, mucho más allá, y cuando Elsa canta Muéstrate, es demasiado emocionante esa parte cuando ella se convierte y se libera por fin allí en Atohalan, en la isla. Y pues también quería preguntarles, chicos, tengo unos libros de Frozen súper mega cool del arte de Frozen, y quería saber si a ustedes les gustaría que hiciera un flip over, que es como una pasada de páginas de ese libro. Les muestro cada una de las páginas de ese libro y así ustedes también como que toman algo de inspiración de esos libros, porque de verdad que esos libros de el arte de la película son súper buenos para nosotros los artistas, porque te ayuda a entender cómo se estructura una película, cómo se eligen las escenas, cómo se eligen las arquitecturas de los lugares que van a utilizar dentro de esa película, las texturas de los vestuarios. Es muchísimo trabajo, y sería súper cool compartirles esa pasada de páginas de ese libro del arte de Frozen. También tengo el arte de Valiente y el arte de Enredados. Díganme allí en los comentarios si les gustaría que hiciera un video de eso, pasando allí las páginas y comentando un poco con ustedes acerca de esos libros, que son de verdad súper emocionantes para uno como artista verlos, y te motivan y te inspiran a tú también entender cómo se estructura todo ese procedimiento, porque uno ve el personaje allí y dices, wow, qué bonita es Elsa, pero atrás de ella hay muchas cosas más. Hay elección de por qué Elsa tenía esa clineja, porque Elsa era alguien que reprimía su poder, porque Elsa era alguien que estaba encerrada dentro de sí y luego después se libera, se suelta la clineja.
Si ustedes se dieron cuenta, primero tenía el moño, después se soltó y era una clineja, y después se suelta la clineja y tiene su cabello libre completamente. Entonces todo eso, cada una de esas decisiones representan algo dentro del personaje, y son cosas que son pensadas con anterioridad, que son llevadas a cabo para dar mucho más emoción durante la película, etcétera, y todo lo demás. Y como ya les dije, arquitectura, texturas, colores para las escenas, todo eso es muy muy importante y se toma en cuenta. A mí me encantó muchísimo Frozen 2 la escena, incluso me puse a llorar, me emocionó muchísimo la escena cuando Anna queda sola, que muere Olaf, que queda sola allí en la caverna y comienza a cantar su canción, y ella comienza como no sé, su energía comienza a crecer de estar en lo más profundo, de estar cuando Elsa queda congelada por completo, de estar allí en ese punto, comienza a liberarse, y esa fue una de mis canciones favoritas. Fíjense, ya estoy poniendo los detalles finales de nuestra Elsa, cómo está quedando la tuya, cómo quedó la tuya. Si ya estás conmigo allí, pues prácticamente ya terminamos el personaje, y pues espero te haya gustado muchísimo este video. Aquí te voy a dejar 2 videos más, y recuerda que si tú también lo haces, no olvides etiquetarme en Instagram para poder verlo y compartir tu Elsa. Recuerda que se le puedes decir a tu mamá: mamá, comparte mi dibujo con Juan piso a corte, y él lo va a poder ver. Nos vemos en un próximo video, chicos. Mil gracias por llegar hasta el final, los quiero, bye.